Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. eh, bienvenidos. Veo que hay gente que se está conectando. Vamos a tener poco de 10 minutitos de tolerancia en lo que la universidad nos pide de tener tolerancia para el resto de los compañeros que se están conectando. Así que si te acabas de conectar a esta sesión, te repito que estamos dando 10 minutos que nos pide la Universidad de Tolerancia para nuestros compañeros que por cualquier motivo están ligeramente atrasados. Así que, mientras tanto, si te vas integrando, escribe en el chat. Estamos aquí. En breve vamos a comenzar. Voy a apagar la cámara, pero si tienes unas dudas, te repito que estoy leyendo el chat activamente.
En primer lugar, soy médico. Mi actividad de todos los días, 100% es clínica. Yo veo a pacientes absolutamente todos los días. Nunca pierdo el toque de hablar con las personas y darles consulta. También tengo práctica quirúrgica, entro en cirugías como ayudante para diferentes cirujanos, y tenemos una práctica clínica y quirúrgica diaria. Es una actividad muy completa y esto me permite estar en contacto con las personas. Tengo mi práctica privada exclusivamente en un hospital del Grupo Ángeles. Sin embargo, durante toda mi carrera me preparé exclusivamente en medicina pública. Solamente estuve en Secretaría de Salud y hospitales del IMSS y algunos institutos nacionales al sur de la Ciudad de México, mientras que durante mi internado, que es el penúltimo año en el programa académico de la carrera de medicina en México, lo pasé en el Hospital 1 de Octubre, que es un hospital regional del ISSSTE de tercer nivel en la Ciudad de México, que cuenta con todas las especialidades, y eso me permitió estar en contacto con todas las personas, desde la consulta externa, que son padecimientos menores, o en control de seguimiento, tanto como en el área de urgencias, desde urgencias básicas hasta urgencias avanzadas, y tuve la fortuna de que en mi hospital se contaban con todos los recursos de auxiliares de diagnóstico y todos los recursos para prácticamente todos los tratamientos quirúrgicos de todas las especialidades, intervenciones por imagen, lo cual me permitió tener un panorama completo de todas las especialidades que existen en nuestro país. Así que fue una práctica muy completa. Después de eso, hice mi servicio social, que corresponde al último año en el programa académico de la carrera de medicina en México. Mi servicio social lo hice en investigación en salud pública, y durante ese tiempo, más adelante en las próximas diapositivas, les presentaré algo de lo que hicimos. Después de terminar la carrera en la Universidad de Anáhuac, hice una maestría en Administración de Negocios y Dirección de Instituciones de la Salud. Ahí pueden ver una foto de mi graduación. Esto me permite, al día de hoy, hacer diferentes servicios de consultoría de negocios, principalmente para la industria farmacéutica, hospitales, pero también para el sector público en cuanto a políticas públicas, y también para organizaciones privadas. No necesariamente que sean de atención a la salud, sino también hago diferentes consultorías para empresas desde el ámbito de negocios y planeación financiera. Con esto también quiero darles la perspectiva que, aunque ustedes hayan estudiado alguna carrera relacionada en el campo de la salud, también esta maestría les va a dar conocimiento, experiencia y competencias técnicas para evaluar o asesorar a empresas de cualquier sector, no importando si son nacionales o extranjeras. Después de mi maestría, hice una especialidad en gestión de la salud y el bienestar corporativo. Esto me permitió diferentes oportunidades que van de la mano con mi maestría, pero que están mucho más aterrizadas a lo que es bienestar corporativo, un poco de salud ocupacional y también ciertos aspectos de medicina laboral. Aquí pueden ver en su pantalla que tengo una foto porque tuvimos la oportunidad de coordinar la estrategia de salud y seguridad para una pasarela de la marca Dior, que sucedió en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad
de México fue un evento muy grande, con modelos y asistentes de literalmente todas partes del mundo, por lo cual fue un evento de grande impacto y había que diseñar una estrategia de salud acorde a las expectativas y al perfil de la marca, ¿de acuerdo? Ahora, ahondando un poco más sobre mis actividades en cuanto a salud pública, tuvimos la oportunidad y el privilegio de trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores a modo de una consultoría externa independiente por parte de lo que era el Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Anáhuac, en donde fuimos a dar una asesoría durante varios meses en cuanto al tema de el costo de la salud en nuestro país, secundario a la violencia por armas de fuego. En pantalla pueden ver una de las muchísimas infografías que desarrollamos en conjunto con el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí enmarcamos el aumento en violencia cometida con armas de fuego en un periodo del 2000 al 2019, en donde se observa pues las entidades con mayor tasa de índice criminal por este motivo y los decomisos y algunas estadísticas en cuanto a el costo de la salud. Estas actividades tuvieron una repercusión. No sé si recuerdan que alrededor de, en el periodo de 2021 a 2022, el gobierno de México, en conjunto con su aliado, el gobierno de los Estados Unidos, presentó una demanda contra los armadores de, valga la redundancia, contra los armadores o las fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos, particularmente aquellas que desarrollan sus productos en la frontera para enfatizar el pobre control y la mala regulación que tienen en cuanto a la venta directa al público y ciertos huecos legales que permiten a estas empresas o a diferentes personas criminales que se dedican a transportar este tipo de elementos por la frontera, de modo que el gobierno de México junto con el gobierno de Estados Unidos pudieran tomar estrategias de salud y seguridad en función de la salud pública de nuestros países, en particular en la frontera que compartimos con ese país. También en su pantalla pueden ver que me encuentro con el doctor Arturo Cervantes Trejo. Él es médico, posteriormente hizo una maestría y un doctorado en salud pública en la Universidad de Harvard, y también está el maestro Isaac Deneb Castañeda, que también es médico y cuenta con una maestría. Esta imagen que pueden ver del águila es un ícono característico en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el centro de la Ciudad de México, en la planta baja, antes de pasar al área de los elevadores, en donde es un distintivo único de la Secretaría, y espero que algún día tengan la oportunidad de conocerlo, así como de poder interactuar con diferentes instituciones gubernamentales a nivel federal. Ahora, como parte del Observatorio de Salud Pública, aquí pueden ver en pantalla que me encuentro con el doctor Arturo Cervantes y la doctora Maite Pacheco, que también es médico, egresada de la Universidad Anáhuac, y junto con la doctora Maite y el doctor Arturo, dimos una serie de conferencias sobre salud pública en la Universidad de Anáhuac, en el campus norte de México, que se ubica en el Estado de México, y tuvimos una serie de webinars en donde la asistencia promedio a nuestras pláticas era de 200 participantes, ya que no solo se conectaban alumnos de la Anáhuac, sino que también había participantes internacionales. En este caso, como les repito, el tema era orientado hacia la violencia por armas de fuego
y el costo económico que tiene en nuestro país. De igual modo, tuvimos una serie de conferencias sobre el sistema de salud en México. En esa ocasión nos contactó, no sé si ustedes han escuchado, de un club o un grupo que se llama el Club de Rotarios o Rotary Club, que está en diferentes partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos, y también tienen representación aquí en nuestro país. Esta comunidad se acercó a la organización para pedirnos una plática dirigida a la comunidad que ellos tienen viviendo en San Miguel de Allende. No sé si ustedes sepan, pero en San Miguel de Allende, en México, hay una comunidad muy grande, importante, de extranjeros. Ellos se llaman a sí mismos como expatriados, que viven en San Miguel de Allende y tienen una comunidad muy unida entre ellos, de modo que muchos de ellos no conocen el sistema de salud aquí en México, y dado su edad y su incidencia y comorbilidades, pues les interesaba conocer cómo funcionaba el sistema de salud de nuestro país para que ellos lo pudieran utilizar una vez que fuera necesario. Esta conferencia sucedió al mismo tiempo de la pandemia por COVID-19 que tuvimos en nuestro país. Entonces, no solo hablamos del sistema de salud y accesibilidad, sino también sobre esta enfermedad para darles a conocer mayor información. Pueden ver también en pantalla que esta actividad la hice yo junto con el doctor Arturo Cervantes y otros participantes de nuestra cátedra. El doctor Cervantes era nuestro líder y era el presidente de la cátedra de investigación. Actualmente el doctor Cervantes sigue siendo un líder en la salud pública, tiene diferentes actividades públicas y privadas a nivel gubernamental y a nivel de organizaciones privadas. El doctor Arturo Cervantes estuvo a cargo de un departamento de la Secretaría de Salud, en donde presentó iniciativas muy útiles, hizo diferentes recomendaciones, cambió por completo el uso de recursos en el gobierno de México a nivel de la Secretaría de Salud durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de modo que tuvo un impacto muy positivo en la salud de nuestro país, que seguimos disfrutando hasta el día de hoy. A pesar de que hayan cambiado las administraciones, muchos de los cambios que se hicieron y asignación de recursos federales han sido gracias a muchas de las iniciativas que tuvo el doctor Arturo Cervantes. Ahora, avanzando, también he dado pláticas a diferentes grupos, principalmente dirigida a médicos, pero también he dado diferentes pláticas a grupos empresariales que no se dedican a nada de la salud. Pero en este caso que les presento la imagen, fue una plática sobre inteligencia artificial en el Hospital Dalinde, ubicado en la Ciudad de México, dirigido a cirujanos tanto recién egresados como cirujanos ya retirados, porque siguen con el deseo de estar a la vanguardia, y especialmente con la inteligencia artificial y la cirugía robótica, a los cirujanos les permite extender su vida quirúrgica, porque muchas de estas herramientas reducen ciertos temblores o movimientos involuntarios que pudieran tener. Ahora, por otro lado, durante esta cátedra del servicio social, también trabajamos muy fuerte durante más de un año con la Universidad de Harvard en Boston, en Estados Unidos, y la Universidad de Wisconsin. Aquí en particular les presento una de las muchas pláticas que dimos de la mano de la Universidad de Anáhuac en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una plática magistral en Boston, en donde hablamos sobre la implementación de un sistema de información clínica a gran escala en México. Aquí en particular le hablamos a las personas de la Escuela de Salud Pública que dependen de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Medicina de Harvard.
Entonces, una vez que hemos hecho la presentación, que yo me presenté con ustedes, ya me conocen, me gustaría saber ustedes quiénes son, escriban en el chat. Si estás viendo esta clase grabada, mándalo al foro de discusión, comparte con tus compañeros y mientras tanto vamos a compartir, les voy a presentar esta pantalla para que puedan ver la presentación. Muy bien. Entonces, bienvenidos a la primera sesión de biología celular. Una vez más, me gusta darles la bienvenida lo más que se pueda. Así que demos inicio. Los objetivos de esta sesión que nos pide la universidad es que ustedes como alumnos comprendan qué es la célula, cómo se organiza la materia viva, cómo se estudia la célula y por qué la membrana biológica y el citoesqueleto son clave para la función celular y el rendimiento físico. Así que esperemos cumplir con el objetivo que la universidad quiere y que personalmente yo también quiero para ustedes. Hoy vamos a comenzar con una idea muy importante. Aunque en ciencias del deporte solemos hablar de músculo, fuerza, resistencia, entrenamiento, hidratación o recuperación, todo eso empieza en una escala muchísimo más pequeña. Empieza en la célula. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. No existe el rendimiento deportivo sin función celular adecuada. Un músculo se contrae porque sus células funcionan. El corazón late porque sus células funcionan. Un atleta se recupera porque sus células pueden captar nutrientes, producir energía, eliminar desechos y comunicarse entre sí. Entonces, esta materia no es un rodeo teórico, es una base científica. Cuando entendemos cómo está hecha una célula y cómo funciona su membrana, empezamos a explicar fenómenos muy concretos del deporte, como la fatiga, la recuperación, la respuesta al entrenamiento y la adaptación del tejido. La meta de esta clase es que ustedes puedan mirar cualquier proceso corporal y preguntarse, ¿qué está ocurriendo a nivel celular? Esta pregunta les va a dar un nivel de comprensión mucho más profundo como futuros profesionales de ciencias del deporte. Antes de seguir, les hago una pregunta rápida. Cuando una persona mejora su rendimiento por entrenamiento, ¿crees que el cambio ocurre solo en el músculo, como un órgano, o también dentro de cada célula? Escríbelo en el chat, te leo, tómate unos segundos para pensarlo. Ahora, en lo que llegas a tus propias conclusiones, ya sea para escribirlo en el chat, en tus apuntes, en tu tarea, sin duda alguna puedes integrar estos conceptos en tus entregables. Yo quiero darte un preliminar de la respuesta. Y es que sucede en ambos niveles. Y justamente hoy vamos a empezar a construir esa mirada y esa perspectiva. Aquí Ana Lilia nos dice que también dentro de las células. Es correcto, en los dos lugares. Así que avancemos por lo pronto. Vamos a ordenar la vida de lo simple a lo complejo. Esta diapositiva es fundamental porque nos enseña que en biología nada aparece de golpe. La complejidad se construye paso a paso. Primero están los bioelementos. Los apuntes señalan 4 elementos químicos esenciales: hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. A partir de ellos se forman moléculas más complejas. Después aparecen los bloques moleculares: sacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos. Esos bloques permiten formar biomoléculas mayores como proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Luego, esas biomoléculas se organizan en estructuras celulares, después en organelos, y esos organelos trabajan dentro de una célula. Muchas células del mismo tipo forman tejidos.
Los tejidos forman órganos. Los órganos se integran en aparatos y sistemas, y esos sistemas, funcionando de manera coordinada, sostienen a un organismo completo. En ciencias del deporte, esta idea es muy poderosa porque nos recuerda que una lesión, una adaptación al entrenamiento o una mejora funcional pueden analizarse en diferentes niveles. Por ejemplo, podemos decir que alguien que tiene una mejora cardiovascular, pero también podemos pensar en qué pasó en sus células musculares, en sus mitocondrias y en sus membranas. Quiero hacerles una pregunta breve. Si una proteína de membrana deja de funcionar correctamente, ¿ese problema se quedaría solo en una molécula? Escribe en el chat. La respuesta es no. Efectivamente, puede escalar y afectar a la célula, al tejido, al órgano y finalmente al rendimiento del organismo. Esta es la lógica de toda la materia. Entender cómo un cambio microscópico puede tener una consecuencia macroscópica. Ese es el puente entre la biología celular y las ciencias del deporte. Aquí en cada diapositiva te iré dando los mensajes clave conforme avanzamos en el contenido de la literatura. Entonces, recordando, los bioelementos. Hay una mnemotecnia que pueden ser, memorizársela como CHON. C-H-O-N. Las biomoléculas va de los sacáridos hasta los nucleótidos, nivel de organización de organelos a célula y de individuo a especie, población, biocenosis y biosfera. De ella nos pudiéramos meter una vez que concluyan su programa académico y están interesados en extender su conocimiento, podrían incluso tomar algún posgrado o especialización o diplomado o lo que sea en salud pública. Precisamente aquí es donde en salud pública hablamos de cómo se pasa de individuo como persona, como unidad, a una comunidad o una especie ya incluso en términos globales. ¿De acuerdo? Entonces, avancemos. En esta parte vamos a entrar en una pregunta clásica de la biología. ¿Cómo surgió la célula? No vamos a responderla de manera absoluta porque la ciencia sigue construyendo explicaciones, pero sí vamos a revisar las ideas principales que menciona sus apuntes. Primero, se propone que en la Tierra primitiva existían condiciones extremas que favorecieron reacciones químicas capaces de generar moléculas pequeñas. Esa es la línea que se asocia con los experimentos de Miller y Urey. La idea general es que ciertos compuestos simples, bajo condiciones energéticas adecuadas, pudieron dar origen a moléculas orgánicas mucho más complejas. La segunda teoría, que se menciona en el material, sugiere que algunas moléculas pudieron venir del espacio exterior, por ejemplo, a través de meteoritos. El propio material aclara que esta explicación no está consolidada, así que aquí es importante enseñarles a ustedes a distinguir entre hipótesis con distinto nivel de respaldo. Después aparece una noción importante, el progenote, propuesto por Carl West como una estructura muy primitiva con mecanismos rudimentarios de transcripción y traducción. Y más adelante tenemos a Lynn Margulis, que formula la teoría de la endosimbiosis seriada o la teoría endosimbiótica, proponiendo que la primera célula eucariótica se habría formado por la integración de bacterias preexistentes. ¿Por qué esto importa en ciencias del deporte? Escribe en el chat por qué puede ser importante en ciencias del deporte. Yo te doy mi perspectiva. Esto es porque nos muestra que la célula no es una estructura fija ni aislada. Es el resultado de una larga historia evolutiva de eficiencia biológica. Por ejemplo, cuando pensamos en la mitocondria como sitio clave para la producción de energía, estamos viendo el resultado de esa historia evolutiva precisamente. Ahora, te hago otra pregunta. Si la célula eucariota ganó complejidad con el tiempo, ¿qué ventaja crees que le dio esa complejidad? Te leo en el chat
Si estás viendo esta clase grabada, escribe en el foro. Aquí tenemos algunos alumnos conectados y la idea central es justo esta. La mayor especialización y la mejor organización es lo que le da su funcionalidad a las células. Veamos los mensajes clave de esta diapositiva. La pregunta que les hice, o que todos tenemos, es conocer el origen. Tenemos por un lado la hipótesis de que vienen en condiciones primitivas y por otro lado el aporte desde el espacio exterior, que en realidad hay que tomar este concepto, aunque a veces pueda sonar romántico. Durante la carrera un profesor de bioquímica me lo dijo, que en realidad todos somos polvo de estrella. Todos somos polvo de estrella, todos somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y pues en realidad esto apoyaría un poco, quizás muy romántica la idea de mi profesor de bioquímica durante la carrera, pero podría apoyar, o visto desde esta perspectiva, lo que nos dice la hipótesis número 2, que es que puede que el aporte celular haya venido desde el espacio exterior. ¿De acuerdo? Así que no sé si está demasiado romántico para ti, si crees que pueda ser hasta cierto punto realista o que tenga cierta validez. También se trata de eso, este tipo de cursos, que tú vayas formando tu juicio clínico, tu juicio intelectual, tu juicio analítico. Ahora, aquí estamos frente a una de las bases más importantes de toda la biología moderna, la teoría celular. Y me interesa no que la memoricen como una lista, sino que entiendan por qué fue tan revolucionaria. Durante mucho tiempo, la humanidad no pudo estudiar bien la célula, simplemente porque no tenía herramientas para verla. Cuando el microscopio comenzó a desarrollarse, fue posible observar estructuras antes invisibles. Eso permitió que varios científicos empezaran a formular una nueva comprensión de los seres vivos. Schleiden y Schwann concluyeron que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Esto significa dos cosas. 1, el cuerpo está hecho de células. Y 2, las funciones del cuerpo dependen de las funciones de sus células. Después, Virchow añade una idea decisiva. Toda célula procede de otra célula. Con eso, se rompe la idea de la generación espontánea a nivel celular y se establece una continuidad biológica. Ahora les voy a leer los 3 principios de manera clara. Todo ser vivo está formado por una o más células, o compuesto por una o más células. Cada célula puede mantener su propia vitalidad y cada célula procede de otra existente. Quiero traducir esto al lenguaje del deporte. Cuando alguien entrena, se adapta o se lesiona, el fenómeno no ocurre mágicamente en el cuerpo como una abstracción. Ocurre porque sus células están respondiendo, cambiando, comunicándose y reorganizando su función. Aquí tengo una pregunta para ustedes. Si la célula es unidad funcional, ¿qué implicación tiene eso para entender la fatiga muscular? Aquí en vivo en la clase tenemos a Ana Lilia y a Andrés. Entonces, esta es una pregunta que ustedes que están aquí conectados en persona la pueden reflexionar, pueden contestarla, pueden tenerla nada más para ustedes como reflexión para sus actividades. Pero yo les digo que desde nuestra perspectiva, la fatiga no debe verse solo como una sensación, sino como el resultado de procesos celulares y bioquímicos específicos. Esta diapositiva vale oro porque les da un marco mental. De aquí en adelante, cada vez que vean un fenómeno fisiológico, piensen, ¿qué está haciendo las células o qué están haciendo las células para que esto pase? Ahora, toca una pregunta metodológica. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre la célula? La respuesta es que la biología celular avanzó gracias a herramientas y técnicas. La primera gran herramienta, por supuesto, es la microscopía. El material, los apuntes, menciona el desarrollo del microscopio y cómo esto permitió observar la célula. También señala algo importante.
El microscopio electrónico es muy potente, pero tiene limitaciones, porque el proceso de preparación puede matar a las células y alterar su estructura. Este es un mensaje clave para la ciencia. Toda técnica permite ver algo, pero también impone límites. La segunda herramienta es el fraccionamiento celular. Aquí la idea es romper la célula con mucho cuidado para poder separar sus componentes y poder estudiarlos. Los apuntes mencionan la homogeneización y luego la centrifugación, que aprovecha las diferencias de densidad para separar estructuras. Este es el tipo de procedimiento que permite estudiar organelos por separado. La tercera herramienta es el método histológico, que se usa para estudiar tejidos. Aquí vale la pena recordar a los estudiantes que cuando observan una muestra en una laminilla, esa muestra no apareció así por arte de magia. Pasó por obtención de muestra, fijación, lavado, deshidratación, inclusión en parafina, corte, tinción, montaje y etiquetado. Conecto esto con ciencias del deporte. Cuando leemos estudios sobre músculo esquelético, daño tisular, adaptación estructural o análisis histológico post-entrenamiento, detrás hay técnicas como estas. O sea, el contenido aplicado al deporte depende de una base metodológica muy concreta. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Ver la célula completa o aislar una parte y estudiarla sin alterarla demasiado? Mientras leo tus respuestas, les puedo decir que ambas cosas son complejas. Y por eso es que en ciencia no solo importa observar, sino que también importa cómo preparas lo que observas. Aquí Andrés nos comparte que le parece más complicado aislarla. Esta es una buena lección para ustedes. El dato científico vale mucho más cuando entendemos cómo fue producido o cómo fue que se obtuvo. Andrés, una pregunta, adelante, te leemos. ¿Se pueden alterar las células para beneficio de manera externa, es decir, con algún suplemento? Sí, déjame ver si entiendo bien tu pregunta. A modo de suplementación y como biohacking, que le están llamando, un ejemplo muy claro a nivel de ciencias del deporte es que está bien demostrado que la creatina en una dosis ya bien estandarizada diaria ayuda a que la célula muscular, la fibra muscular, retenga un poco más de agua y hace su recuperación de una forma mucho más eficiente. Si mal no recuerdo, son 5 gramos de creatina, lo que está bien estandarizado y es seguro de usarse en la gran mayoría de población. Son contadas los casos en donde no es seguro utilizar la creatina, pero en términos generales sí está bien estandarizado. Incluso hay unas investigaciones en donde dice que además de a nivel muscular, también a nivel de neuronas, del sistema nervioso central me refiero, esto es apenas una investigación, no es recomendación de ningún tipo, pero se supone que una dosis aislada, si mal no recuerdo, de 20 a 30 gramos de creatina, recordemos que el estándar son 5 y aquí estamos hablando de 20 a 30, además de que queda muy pastoso y con agua muy espeso, sí permite que justo al ayudar en la hidratación a nivel celular en las neuronas, permite un mejor performance o rendimiento, digamos, en contextos en donde una persona está súper desvelada o está haciendo jornadas de trabajo de más de 24 horas o casos así muy específicos en donde la fatiga, digamos que intelectual o de pensamiento puede verse afectada. Aquí la creatina también tiene que ver en este tipo. Pero volviendo al músculo, sí, está súper bien demostrado que a dosis diaria con recuerden, muy importante, no es nada más tomar creatina, porque si te tomas creatina, realmente no va a tener ningún efecto, sino que necesitas que mientras tomas creatina y haces ejercicio que logre estimular o romper las fibras musculares, la creatina permite un mayor aumento de volumen. Entonces, justamente esa es la respuesta a la pregunta que nos hacen. Muy bien, de nada. Entonces, hablábamos sobre
que ambas comparten elementos básicos: la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas y el material genético. Esto es muy importante porque nos enseña que hay una base común de la vida. El material también, o sea, sus apuntes, también menciona a los hongos, las levaduras y los virus. Vale la pena decirlo con claridad en clase. Las levaduras son hongos unicelulares y son un buen ejemplo para recordar que no todo organismo unicelular es procariote. Y los virus, de acuerdo con nuestros apuntes, no se consideran seres vivos porque no pueden crecer o reproducirse por sí mismos. La relación con el deporte es que cuando hablamos del cuerpo humano, hablamos de un organismo compuesto por células eucariotas. Esto importa porque la especialización celular hace posible fibras musculares, neuronas, células del tejido conectivo y células sanguíneas con funciones muy distintas. ¿Por qué creen que la especialización celular sería una ventaja para el rendimiento de un organismo complejo? La respuesta es que permite repartir funciones y aumentar la eficiencia. Esta es la lógica del cuerpo humano: división del trabajo biológico. Ahora vamos a entrar a la arquitectura interna de la célula eucariota. No quiero que se aprendan esta diapositiva como de memoria. Quiero que la entiendan como un sistema organizado. El núcleo contiene la información genética y coordina procesos centrales. Los ribosomas realizan síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico puede ser rugoso o liso y participa en síntesis y procesamiento. El aparato de Golgi sintetiza, empaqueta y secreta productos celulares. Los lisosomas contienen enzimas para digerir macromoléculas. Las vesículas transportan sustancias y el citoplasma es la matriz donde están inmersos los organelos. Y la mitocondria, por supuesto, realiza la respiración celular. Ahora, voy a traducir todo esto en una analogía fácil. La célula es como una ciudad o una empresa altamente organizada. El núcleo sería el centro de información. Los ribosomas y el retículo serían áreas de producción. El Golgi sería empaque y distribución. Las vesículas serían transporte interno. Los lisosomas serían reciclaje y degradación. Y la mitocondria sería una central energética. En ciencias del deporte, la mitocondria merece una mención especial porque cualquier discusión sobre metabolismo energético, tarde o temprano, termina allí. Pero no sería suficiente una buena mitocondria sin una membrana funcional, un transporte adecuado y una coordinación interna eficiente. Ahora les pido algo. Elijan un organelo y piensen qué pasaría en una célula muscular si ese organelo fallara. Puedes poner un par de ejemplos, llévatelos contigo, puedes escribirlos en el chat, en tus tareas, pero también puedes compartirlos en el foro. Por ejemplo, si falla la mitocondria, cae la capacidad de producir energía. Si falla el Golgi o el retículo, se altera la síntesis y la distribución de proteínas. Si fallan lisosomas, se compromete el reciclaje intracelular. Esta es la mirada que quiero construir. Cada organelo tiene una función, pero la célula funciona de verdad cuando todos trabajan integrados. Llegamos a uno de los temas centrales del bloque, la membrana plasmática. El material le da mucha importancia y con razón, porque la membrana no es solo un borde, es una estructura activa y estratégica. Primero, la membrana delimita la célula y la separa del exterior, pero no solo separa, sino que también comunica. El texto menciona que es entrada, transporte y salida de información para la célula. Además, contiene receptores específicos que permiten interacción con mensajeros químicos y la respuesta adecuada. Segundo, la membrana está formada por una bicapa fosfolipídica con proteínas y carbohidratos. Los fosfolípidos aportan estructura básica. Las proteínas aportan gran parte de la funcionalidad específica. En tercer lugar, el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson describe a la membrana como un fluido en el que los líquidos pueden difundirse y las proteínas están dispersas como un mosaico. Esta idea cambia la forma de pensar de la membrana. No es una pared rígida, es una estructura dinámica. La relación con el deporte es que si la membrana es dinámica y selectiva,
Entonces participa de manera decisiva en la captación de nutrientes, en el mantenimiento del equilibrio interno, en la comunicación entre células, algo indispensable para la respuesta muscular, la excitabilidad y la adaptación. Quiero que hagan una imagen mental. Cada célula del cuerpo está viva porque su membrana decide qué entra, qué sale y qué señales recibe. Sin esa regulación, la célula pierde homeostasis. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué sería más peligroso para una célula? ¿No dejar entrar nada o dejar entrar todo? Aquí les adelanto, mientras llegan a sus propias conclusiones, como siempre, generalmente les hago preguntas para que ustedes vayan formándolas, pero siempre les adelanto la respuesta para que las puedan complementar. Aquí nos dice que sería más peligroso dejar entrar todo. Precisamente esa es la respuesta correcta, porque la vida celular depende de la selectividad. El orden biológico no consiste en apertura total, sino en un intercambio regulado. Vamos a profundizar en los componentes de la membrana. Primero, los fosfolípidos. Sus apuntes explican que aproximadamente la mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos y que son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Estos fosfolípidos forman una bicapa. Tienen una región que interactúa con y otra que la evita. Esa organización explica por qué la membrana puede actuar como barrera y al mismo tiempo como soporte funcional. Además, los fosfolípidos no están quietos. Los apuntes mencionan 4 movimientos: rotación, difusión lateral, inversión repentina y flexión. Esta es otra prueba de que la membrana es dinámica. Luego aparece el colesterol. Aquí quiero que lo entiendan con matiz. En este contexto, el colesterol no es bueno o malo como en discursos simplistas. Aquí cumple una función estructural, reduce la fluidez excesiva y disminuye la permeabilidad, endureciendo la membrana en cierto grado. Pasemos ahora a las proteínas. Las proteínas periféricas se unen débilmente a la superficie. Las integrales están íntimamente unidas a la bicapa y muchas lo atraviesan, por eso se llaman transmembranales. Y aquí está el punto importante. Las funciones biológicas de la membrana dependen principalmente de estas proteínas. Algunas transportan sustancias, otras actúan como receptores, otras fijan filamentos del citoesqueleto y otras participan en reconocimiento celular. La conexión con el deporte es que quiero que piensen en cualquier célula muscular o nerviosa que necesite responder rápido a un estímulo. Esa respuesta no depende solo de la bicapa lipídica, depende de las proteínas específicas que detectan señales y permiten intercambio selectivo. Aquí les pregunto, si cambiara demasiado la fluidez de la membrana, ¿creen que eso podría afectar la función? Pues claro que sí. Y esa es la razón por la cual la composición importa tanto como la presencia de la membrana. Este es probablemente el punto más aplicable del día, porque aquí la membrana deja de ser estructura y se vuelve proceso. La membrana permite el intercambio de materia entre el interior celular y el ambiente externo, pero no todo cruza igual. Los apuntes distinguen transporte de moléculas de bajo peso molecular y de elevado peso molecular. Primero, el transporte pasivo. Aquí las sustancias se mueven a favor del gradiente, es decir, desde donde hay más concentración hacia donde hay menos. Puede ser difusión simple, cuando atraviesan directamente la bicapa o pasan por canales, y difusión facilitada, cuando necesitan proteínas transportadoras. El material o los apuntes ponen ejemplos como agua, dióxido de carbono, etanol y glicerina para difusión simple y moléculas polares como aminoácidos o monosacáridos para difusión facilitada. Segundo, el transporte activo. Aquí también intervienen proteínas, pero se requiere energía en forma de ATP porque el movimiento ocurre en contra del gradiente electroquímico. El ejemplo clásico es la bomba sodio-potasio. Tercero, para moléculas grandes aparecen mecanismos vesiculares, endocitosis, exocitosis y transitosis. Dentro de la endocitosis, los apuntes se describe la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptor. La aplicación al deporte es que cuando hablamos de excitabilidad, hidratación, equilibrio iónico, nutrición celular y mantenimiento del medio interno,
estamos hablando de transporte de membrana y sin equilibrio interno no hay función muscular eficiente. Les hago una pregunta, ¿la célula gasta energía solo para moverse o también para mantener condiciones internas adecuadas? Pues aquí les puedo decir que también gasta energía en mantener condiciones internas. Y esa es una idea clave para entender la fisiología del esfuerzo. Recuerden esta frase, una célula sobrevive no solo porque tiene membrana, sino porque su membrana sabe regular el intercambio. Vamos a cerrar el contenido duro con el citoesqueleto, que muchas veces se subestima. Los apuntes lo definen como un armazón formado por una densa red de fibras de proteínas que proporciona resistencia mecánica, soporte, mantenimiento de la forma, capacidad de movimiento, transporte de materiales y movimiento de organelos. Ahora, si tuvieran que explicar en una frase por qué la biología celular importa en ciencias del deporte, ¿qué dirían? Aquí podemos decir que importa porque cualquier función del cuerpo, desde la contracción hasta la recuperación, depende de procesos celulares coordinados. Ahora, quiero que visualicen esto. La célula no es una bolsa llena de líquido con cosas flotando al azar. Tiene una organización interna y el citoesqueleto ayuda a sostenerla. Además, no es una estructura inmóvil, es dinámica. Se reorganiza, se contrae, se relaja y se conecta desde el núcleo hasta la membrana plasmática. Se señala que hay 3 tipos de filamentos. Hay filamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. No vamos a profundizar demasiado hoy en cada uno, pero sí debemos recordar que el citoesqueleto participa tanto en estabilidad como en movimiento y transporte. Ahora, el mini caso. Imaginen a un atleta después de una sesión intensa, con pérdida de líquidos, alteración del equilibrio iónico y sensación de fatiga muscular. ¿Qué estructuras están implicadas? Primero la membrana, porque regula la entrada y la salida de agua, iones y señales. Ahora, esta es la idea integradora. El rendimiento y la recuperación no dependen de una sola pieza, dependen de una célula capaz de conservar estructura, comunicación y equilibrio. Así que vamos a cerrar con los mensajes más importantes de esta sesión. La célula es la unidad básica de la vida. Esto no es una frase decorativa, es la clave para entender cualquier proceso fisiológico. Segundo, la complejidad biológica se construye por niveles, desde bioelementos hasta organismo. Hay una continuidad organizativa. Tercero, la membrana celular no es solo una frontera, es una estructura selectiva. Cuarto, el citoesqueleto les da forma, soporte y capacidad de organización. Y quinto, en ciencias del deporte, la biología celular no es conocimiento accesorio, es conocimiento fundamental. Quiero terminar con una frase de síntesis. El cuerpo humano rinde, se adapta y se recupera porque sus células pueden organizarse y comunicarse y mantener equilibrio. Para la siguiente sesión me interesa que lleguen con esta pregunta en mente. Si la célula es tan importante, ¿qué pasa cuando una parte específica de la célula falla? Esta pregunta nos va a abrir muchas puertas en la sesión que sigue. Así que con esto damos término a nuestra sesión del día de hoy. Dejo de compartir la presentación y pues les agradezco por tener su atención durante toda la clase. Estoy a sus órdenes, que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde y estudien. Tengan una pausa activa si tienen más clases, estírense. Hasta luego.